El ponente de nuestra mesa Arte y Literatura es Miguel Cabañas Bravo, investigador científico de OPIS, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, actual jefe del Departamento de Historia, de Arte y Patrimonio del Instituto de Historia del CSIC. Trabaja sobre historia del arte contemporáneo y sus últimas líneas de investigación se han centrado principalmente en las relaciones entre el arte y la política a lo largo del siglo XX. Licenciado y doctor en Historia de Arte por la Universidad Complutense de Madrid, entre 1992 y 1995 amplió sus estudios y carrera investigadora en el CSIC, la Universidad Nacional Autónoma de Madrid, de México, y la New York University. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, y desde 1998 es investigador de CSIC. Gran parte de su producción científica está dedicada a las políticas artísticas de los periodos republicano, bélico, franquista y al exilio de los artistas españoles, entramados sobre los que en los últimos años ha conducido como investigador principal varios proyectos, por ejemplo, Arte y Exilio entre España e Iberoamérica, artistas españoles dentro y fuera de la dictadura franquista, y 50 años de arte en el siglo de plata español 1931-1981. Y hoy nos va a hablar de la solidaridad de Picasso con los artistas del exilio republicano. Muchas gracias, Alice. Bueno, pues yo también quiero unirme al agradecimiento a los amigos de Excel por la invitación para estar aquí. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues les voy a hablar del tema que acaba de decir, la solidaridad de Picasso con los artistas del exilio republicano de 1939. Bien, pues hace 3 años más que los 80 que andamos celebrando ahora en 2019, que estallaba la Guerra Civil Española. Y apenas transcurridos 2 meses de aquel 16 de julio del 36, a sugerencia del nuevo director general de Bellas Artes, el joven y comprometido cartelista valenciano Josep Renau, pues era nombrado director del Museo del Prado el controvertido y a la vez admirado Pablo Picasso, por entonces residente en París. En diciembre de ese mismo año, del 36, pues además el propio Renau viajó a París al objeto de obtener el compromiso de una participación relevante del malagueño, a la cabeza de otros reputados artistas que también se encontraban entonces, aunque también eran entonces residentes en París, para que todos ellos participaran en el pabellón español de la exposición internacional que se celebraría al año siguiente, en el 37, en París, el cual lo estaba concibiendo la República como un gran cañón de propaganda de la causa republicana. Picasso, que sintió con ello un destacado reconocimiento oficial, accedió afirmativa y entusiastamente a estas demandas de cooperación con el régimen republicano. A ver si me acuerdo de irles pasando las diapositivas, que al no verlas, bien, pues digo que accedió afirmativa y entusiastamente a estas demandas de cooperación con el régimen republicano, cuyo resultado además más elocuente y más trascendente pues quedó plasmado en un famoso icono que todos conocemos, ¿no? el Guernica, ¿no? Que precisamente se exhibió en este pabellón. Esta tela mural de gran repercusión evidenció y sin duda ha hecho conocer como ninguna otra de sus actuaciones el respaldo prestado por el pintor a la legalidad del régimen republicano, tanto durante tiempos bélicos como luego en el destierro. El icono creado, además, pues pronto se convertiría en símbolo internacional de las terribles consecuencias que los conflictos bélicos provocan sobre las poblaciones, pero también, como corolario de su propia historia, se transformó en símbolo de una secuela más de las guerras. Es decir, en símbolo de la persistencia de largos y dolorosos exilios entre los expulsados y derrotados. Tras su ejecución y primera exhibición en el pabellón, es sabido que el Guernica pues, fue sometido a un significativo periplo en favor de los exiliados,
seguido de un dilatado asentamiento permanente en Nueva York, una costosa tarea administrativa. Bueno, pues consiguió su devolución al país que lo encargó, a España, ya en los albores de la recién estrenada etapa democrática. Es así como con el retorno definitivo a España del famoso lienzo mural que vuelve en septiembre del 81, precisamente cuando se conmemoraron 100 años del nacimiento de Picasso, bueno, pues se recompensó este largo alejamiento añadiéndole una significación más. Esto es, el Guernica se convirtió también, en palabras de la prensa de entonces, en símbolo del retorno del último exiliado de la guerra civil, como decían los grandes titulares de la prensa del momento. Símbolo que acrecentaba su identificación con la historia española, puesto que su arribo vino a acreditar, incluso por la aprobación del Parlamento de Estados Unidos, que fue el que tuvo que aprobar la salida del país. Bueno, pues este hecho vino a significar un reconocimiento internacional de que en España pues se había instalado una verdadera democracia. Estos sabidos episodios y su plasmación en la viajera historia del Guernica, que ahora pues nos sirven simplemente de enmarque rápido a la notoria actitud pro-republicana que mantendría Picasso a lo largo de su vida, pues en cualquier caso pues tan solo representan unos primeros indicadores, y acaso los que más han trascendido, los más reconocibles, sobre las muchas actuaciones que el pintor malagueño pues hizo en este mismo sentido. Ha de destacarse entre ellas, no obstante, cómo tras el desenlace de la Guerra Civil Española, pues Picasso también se dedicó a favorecer a los republicanos errantes y a apoyar la acción en el exilio del régimen derrotado. Un apoyo que tempranamente dirigió con especial atención hacia los artistas españoles refugiados en Francia, comenzando por la premiante atención y ayuda que muchos de ellos le reclamaron para eludir o salir de los campos de concentración galos, a los que bueno, pues abocó a la mayoría el cruzar la frontera de los Pirineos. El reputado pintor Picasso, pues además, tras su apoyo de estos primeros momentos, pues tampoco se desentendió luego de este colectivo de exiliados españoles, sino que se prodigó en actuaciones, colaboraciones solidarias durante ese prolongadísimo exilio que vendría detrás. Y bueno, pues quiero subrayar, para que veamos aquí no solamente esta actitud comprometida de Picasso y cómo se fue gestando la actitud comprometida de Picasso, sino también esa línea de apoyo que mantendría hacia estos artistas tras la retirada republicana del 39 y el prestigio y continuidad de su apoyo tras el armisticio galo del 44, remarcando además algunos casos significativos y algunos artistas a los que ayudó especialmente, de los que hay más noticia de su ayuda. Y lo haré un poco también apoyados en imágenes, por lo que estaba un poco, bueno, si no podemos ver ninguna, bueno, no sé cómo lo vamos a hacer. Bueno, pues empezaremos por el primero de estos epígrafes, ¿no? El creciente compromiso sociopolítico de Picasso. Y ciertamente, pues Picasso no fue un artista especialmente preocupado por la política de joven. Apenas, bueno, pues podríamos destacar de joven por sus simpatías juveniles por los anarquistas, o luego el acercamiento a los surrealistas a finales de los años 20. Pero tampoco en España hubo un especial acercamiento a Picasso hasta la llegada de la República en el 31. Todo cambia en esos años 30, a partir del 31, la llegada de la República. Por parte de la República, además, desde comienzos de 1932, el Museo de Arte Moderno de Madrid, dirigido entonces por Juan de la Encina y como su director Timoteo Pérez Rubio, bueno, pues intentaron organizar una gran exposición retrospectiva de Picasso que le homenajeara y le pusiera un poco en su sitio en España. Pero sin embargo, bueno, estaba avanzada esta exposición, pero con la llegada de los conservadores, al final, el Guiño Negro, a finales del 33, esta exposición se iría al garete. Bueno, se vuelve a intentar otra vez, ahora a través de la Sociedad de Artistas Ibéricos,
y cuando llegue el Frente Popular a partir de febrero del 36, y esta exposición, que sería una gran exposición colectiva de arte español, sí se lograría con Picasso a la cabeza de este desembarco, que sería en París, que sería ahora la exposición, en el Museo de Jeu de Paume, ¿no? Donde se inauguró en febrero de 1933 con un gran reconocimiento de la República hacia Picasso. Por su parte, Picasso, entre 1930 y 1935, ya he comentado que también empezaría cierto acercamiento al surrealismo, con temas como el Minotauro, con temas como las corridas de toros, etc. Pero sobre todo sería a partir de 1936, con su unión con Dora Maar y sobre todo con el estallido de la Guerra Civil en ese mismo año, cuando se incrementa su politización, que hasta entonces casi se ve muy poco. Pero a partir, como digo, del estallido de la guerra, especialmente de julio del 36, pues crecieron sus muestras de apoyo a la República. De hecho, en septiembre del 36, ya he comentado antes que es nombrado director del Museo del Prado, a iniciativa de Josep Renau, y aunque nunca viajaría a Madrid o a Valencia, que se convertiría en la capital muy pronto, pero sí se afirmó como tal director y firmó como tal director del Museo del Prado, como la propia República estaba protegiendo el patrimonio. Lo hace así, por ejemplo, en la entrevista que concede a Félix Pita, publicada en La Habana en julio del 37, o el telegrama que manda al Congreso de artistas americanos a Nueva York en diciembre de 1937, presentado como director del Museo del Prado, o el boletín Nueva España, que vemos también en pantalla, de abril del 38, para el que además aportó algunos dibujos. Pero por propia iniciativa también pintó el retrato de la marquesa de Culo Cristiano, echando un duro a los soldados moros defensores de la Virgen. O, sobre todo, otra iniciativa suya sería la serie de grabados Sueño y Mentira de Franco, con unas 18 viñetas, que además entregó a Josep Renau, el director general de Bellas Artes, para publicar como primicia en la revista Nueva Cultura de Valencia, que lo que se hace en junio del 37, mucho antes que en Callar de Art y que en otros lugares donde después saldría publicado. Además, bueno, estaría el encargo oficial del Guernica, no concretado en el Guernica entonces, pero sí en la participación, que termina siendo el Guernica, que supondría además la culminación, esta participación en el pabellón español del 37, de su concienciación política. Como saben, además, no sería inaugurado el pabellón español cuando toda la exposición, que se inaugura en el mes de mayo, sino el 12 de julio del 37, ¿no? Cuando se inaugure el pabellón español, con cierto retraso por el tema de la guerra. Bueno, pues a partir de aquí empezaría también lo que comentaba anteriormente sobre el conjunto del Guernica, un conjunto que estuvo precedido de numerosos apuntes y bocetos. Picasso mismo dio las fotografías a Dora Maar de los procesos de realización del cuadro para su publicación en primicia también en Nueva Cultura, en la revista Nueva Cultura de Valencia, donde se publican también en junio del 37, a la vez que Sueño y Mentira de Franco. Pero además, bueno, también es lo que compone hoy todo el legado Picasso, que entró en el Museo Reina Sofía de Madrid en 1981, pues hubo también, aparte de todas las obras previas, ¿no?, para su realización, bueno, pues componen todas estas obras, e incluso el llamado post-scriptum, ¿no?, con el mismo drama inspirador y dominado por el rostro femenino, muy inspirado en Dora Maar en aquellos momentos, deplorantes o mujeres llorosas, bueno, que también forman parte del legado Picasso. Bueno, además, con ayuda el propio cuadro serviría de apoyo a los exiliados españoles, porque tras cerrarse el pabellón se aprovecha para organizar exposiciones para recaudar fondos para los exiliados.
El Guernica, bueno, pues se expuso primero en una gira europea, una vez que se cierra el pabellón en el 38, el pabellón de París, y se llevó a Oslo, a Copenhague, a Estocolmo, a Londres, a Manchester, primero en una gira europea, y luego cruza el Atlántico y en el Normandí y llega a la exposición internacional de... se pretendía, la República quería repetir la hazaña de París en Nueva York, en la Exposición Internacional de Nueva York de 1939, pero la guerra acaba antes. La exposición se inaugura en mayo. Para allá va el Guernica, pero finalmente no se iniciará aquí, sino que no se seguirá aquí, porque en fin, se echa atrás el pabellón español que estaba financiando la República, pero viajará en el Normandí y llega el 1 de mayo del 39 a Nueva York, custodiado además por el propio Negrín, que va en el mismo barco, y se expondrá en la Valentin Gallery, iniciando luego pues, la gira americana para recaudar también fondos para los exiliados, y viajaría a Los Ángeles, a San Francisco, a Chicago, a Harvard, etc., ¿no? en otro recorrido. En noviembre del 39, en noviembre del 39 vuelve el cuadro a Nueva York y se expone en el MoMA, en una exposición de homenaje a Picasso que se hace, Picasso 40 años de su arte, y el pintor Picasso pide que se quede ahí la obra al resguardo de la Segunda Guerra Mundial, que acaba de comenzar en septiembre, y como saben, pues ese resguardo seguía hasta que volviera a España en el 81. Bueno, Larrea dirá entonces, Juan Larrea dirá entonces que el cuadro se había convertido ya en un símbolo primordial de la situación de los exiliados, y lo será siempre a partir de entonces, además por todos estos hechos que comento de recaudación de fondos para ello. Pero no solamente fue esta una de las formas de ayuda de Picasso a los artistas. Es famosa además la creación a finales de 1938 del llamado Fondo Picasso, que él mismo dotó con 300.000 francos y al que se sumaron muchos otros artistas también ingresando dinero en este mismo fondo para abrir, en este caso, comedores infantiles en Madrid y Barcelona, fundamentalmente. ¿No? También, según Larrea, pues dio dinero para la compra de armas al gobierno de la República. Todo esto siempre intentó que quedara en un segundo plano y no salir un poco a la luz. Firmó numerosísimas declaraciones, que sería prolijo el estar aquí citándolas. También participó en numerosas asociaciones y exposiciones antifranquistas. Su compromiso y complicidad después de la guerra además no disminuyó en absoluto, sino casi al contrario. Siguieron sus declaraciones, firmas, exposiciones a favor de los republicanos. Realizó además una producción muy afectada sobre lo que estaba ocurriendo después de la guerra, como El gato devorando a un pájaro del año 39, realmente que representan en este caso a Hitler y Checoslovaquia en esos momentos, o La pesca de Antibes del 39, o El hombre del cordero del 43, o La cabeza de toro también del año 43. Bueno, y ya acabada la Segunda Guerra Mundial, también el impacto de la misma guerra, pues bueno, sería ocasión y al ver las fotografías de lo que había ocurrido, pues del propio osario, ¿no? del 44-45, el bodegón del Cráneo y los Puerros, por ejemplo, y sobre todo el monumento a los españoles muertos por Francia, que hizo en 1945 y retocó 2 años después, y que el gobierno de Francia regaló en agradecimiento al gobierno español hace relativamente pocos años, y que se encuentra hoy en el Reino Sofía, ¿no? El monumento a los españoles muertos por Francia. Bueno, su presencia además se reforzó en la firma de escritos y la directiva de asociaciones, sobre todo por el carácter testimonial y prestigiador, ¿no? que tenía el que estuviera allí mismo Picasso, el que firmara todo esto. Por ejemplo, él fue miembro también del Comité de Ayuda a los Intelectuales Españoles en Francia, creado en el 39, presidido por René Juvenel, en el que además de Picasso pues también estaba Le Corbusier, Cassot, Bergamin, Malraux, Sara, etc. Picasso mismo le concedió a este comité el 25% de toda su obra vendida en Estados Unidos,
lo que permitió sacar de los campos de concentración también a muchos artistas, ¿no?, en ese momento. También perteneció a la Junta de Cultura Española, creada en París en marzo del 39, auspiciada por las embajadas de España y México. No sé si es que le doy poco. Bueno, esta Junta de Cultura Española, ya saben que la presidió Bergamín, el secretario era Larrea, también estuvieron otros artistas, por ejemplo, como Renau, Prieto, Balbuena, Rodríguez Luna, Prados, etc. Bueno, la Junta se traslada a México en el transatlántico Vendam, llegan vía Nueva York en mayo luego desde Nueva York en autobús hasta México en mayo del 39, allí fundan la revista España Peregrina. La Casa de Cultura también es fundada en aquel momento, en marzo del 40, y en ella misma pues hacen una exposición para inaugurar la Casa de Cultura, que realmente es una doble exposición sobre los artistas llegados a México en aquel momento, titulada Arte en el Destierro, y una exposición sobre el mismo Picasso, que será la primera exposición que haya y hecha, financiada por los exiliados, la primera que se dio en México sobre Picasso y la primera también financiada por ellos sobre Picasso en reconocimiento del mismo. Bueno, mientras tanto, y hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, él mismo también participó en varias exposiciones en París, como la que se hizo en la Galería Milborg en julio del 39, a favor de los niños españoles, en la que además de Picasso, bueno, pues también estaba Miró o Bores, o había fotografías de Capa, de Gerrataro, etcétera, sobre estos momentos. También están algunas exposiciones hasta que estalle la Segunda Guerra Mundial. Pero centrémonos también un poquito más en cómo fue el apoyo. Bueno, estas eran algunas de las obras que se vieron en la exposición de México, que solo básicamente se conocen porque fueron reproducidas en la prensa. Bueno, en cuanto al apoyo tras la retirada que tendrá Picasso, que dará Picasso a los artistas españoles refugiados, bueno, pues hay que comentar en este sentido que empieza pronto. Bien, como es sabido, pues la frontera francesa estuvo cerrada realmente a los españoles hasta poco después de la caída de Barcelona, que como saben se produce a finales de enero, el 24 de enero, ¿no?, del 39. Y luego ya a partir de ahí se abre a la población civil la frontera, y a inicios de febrero pues ya pasan los representantes del gobierno, de las autonomías, el ejército, etc. De modo que a mediados de febrero pues ya había casi medio millón de españoles en Francia, de los que unos 270.000 fueron internados en los campos de concentración franceses, mujeres, niños, enfermos, los departamentos del interior, los combatientes, sobre todo a la playa, especialmente en los campos del Rosellón francés, especialmente a los campos de Argelès-sur-Mer y Saint-Cyprien, bueno, no voy a insistir mucho más, en las fotografías se ven, pero meras alambradas en la playa llegaron a contener unos 170.000, no fueron suficientes y se van abriendo el de Le Vaccarès, Alger, etc. Incluso también otros 12 campos de concentración se abren más en la frontera occidental, ¿no? El de Prat de Moló, el de Arles-sur-Tech, en fin, otros tantos. De los que además fueron dejando noticia a los artistas, a través, les iré pasando algunas imágenes, como Rodríguez Luna, que hará algunas de estas imágenes sobre estos campos de concentración. Muchas veces son apuntes que luego retoma y pasa al grabado cuando llegue a México, o pasa a tinta china en esos momentos, pero con apuntes tomados, por lo que a veces se conservan los dibujos y luego grabados sobre el mismo dibujo. Y es que los artistas pues, fueron singularmente bien apreciados porque tenían algo que ofrecer a los gendarmes en estos campos de concentración, por retratitos, caricaturas, pequeños dibujos, esculturillas hechas con los materiales que encontraban. Fueron además muchos los artistas internados en los campos de concentración de los que ha quedado noticia. Algunos periodistas y promotores artísticos citan en las crónicas de entonces y en su correspondencia
pues, a muchos de estos artistas en los campos de concentración, como Nancy Cunard, corresponsal de la prensa inglesa, o Susan Palmer, también corresponsal de esta prensa inglesa, o Margaret Palmer, por ejemplo, que era la delegada del Instituto Carnegie en España. Pues ellos mismos hablan en su crónica de los artistas que han ido viendo por allí, entre ellos a Josep Renau, a Ramón Gaya, a Miguel Prieto, a Rodríguez Luna, a Manuel Ángeles Ortiz, a Hortelano, a García Lesmes, a Francesc Galí, bueno, etcétera, entre otros muchos artistas. También los propios artistas pues, fueron dejando sus testimonios, sobre todo a través de ilustraciones, pero a veces también, en algunos casos, a través de escritos. Bueno, entre las ilustraciones ya ponía, o veíamos aquí las de Antonio Rodríguez Luna, que es uno de los más conocidos, o los que más hicieron. Entre las memorias, por ejemplo, también podemos destacar las de Juan Rejano, hermano de Josep Renau, que las publica en México en el 53, o Enric Creus, que lo haría más tarde, en 2007, o Carles Fonseré, que las publicarán en el 99. Antes hablaba aquí también de Andújar, ¿no? Pues también las ilustraciones las destacaría yo, que serán de Julián Oliva, que después terminaría en el exilio en México. Y sobre todo, a ver, bueno, aquí tenemos algunas ilustraciones más, y sobre todo quería destacar a Josep Bartolí, a Josep Bartolí y Narciso Molins, que harán su conocido libro publicado en México en el 44 sobre los campos de concentración y cómo se vivía en ellos. Bueno, pero la ayuda de Picasso, además, más en concreto, nos han sido narrada con bastante detalle, sobre todo por Mercedes Guillén. Mercedes Guillén, que es el seudónimo de Mercedes Coma Posada, hija del anarquista catalán, como saben, y esposa del escultor Baltasar Lobo. Ella escribió sobre todo dos libros, el de la Escuela Española de París de 1960 y una monografía sobre Picasso, cuya primera edición es del 73 y la segunda del 75. Mercedes Guillén cuenta allí cómo los exiliados españoles en Francia pues siempre daban por segura la generosidad de Picasso, y cuando les preguntaba ¿a quién conocen ustedes? ¿Cuál es su referencia? Siempre tenían en la boca el nombre de Picasso. Casi no faltaba en ningún exiliado español. Picasso, dice ella, pues era su tabla de salvación, y a ella acudían, pues a esa tabla de salvación acudían a solucionar pues casi todo tipo de problemas y dificultades. Comenta también cómo ayudó a los artistas más jóvenes que les pidieron material pictórico desde los campos de concentración, y lo hacen los dos libros, hablando de cómo les manda material para que pudieran dibujar y pintar a varios campos. Describe también todo tipo de demandas en las que ayudó, pues la obtención de papeles irisados, la ayuda económica, la ayuda médica, llamadas telefónicas a amigos para que ayudaran a uno u otro, la compra de obras para que se sostuvieran, en fin, las fórmulas fueron muchas. También comenta Mercedes Guillén cómo él mismo fue el que patrocinó una exposición con el fin de sacar fondos para los recluidos en estos campos, con la exposición que organizó en la Maison de la Culture en 1939, que luego visitaría Londres y Estados Unidos. Una exposición, esta de la Maison de la Culture, del 39, que contenía pues, guitarras hechas con latas de sardinas, esculturas hechas con miga de pan, con jabón, con maderas de las barracas, dibujos, gouache, acuarelas, incluso poemas, ¿no? Fueron muchos además los artistas a los que ayudó a salir de los campos de concentración, comenzando por sus propios familiares, es decir, sus sobrinos, los hijos de su hermana Lola, Dolores Ruiz Picasso, Josefín y Xavier Vilator Ruiz, pintores en esos momentos de 23 y 18 años que terminaron en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, que da la casualidad además de que fueron vecinos en Barcelona de Mercedes Guillén,
y Baltasar Lobo, que estaba casada con el escultor Baltasar Lobo. Entonces, bueno, pues Baltasar Lobo consigue salir del campo de concentración, donde está con ellos, y llega a París y le comenta a su tío que está allí, que están allí sus sobrinos, en fin, y él los ayudará a salir en aquel momento. Pero dentro, por ejemplo, he traído algunos ejemplos de escultores, luego hablaremos de los pintores, podemos hablar del mismo Baltasar Lobo, ¿no? Como decía, esposo de Mercedes Guillén y amigos de los sobrinos de Picasso, cuya escultura además se dice que estuvo muy inspirada en los juguetes que hacían las madres a los refugiados en estos campos a sus hijos en estos campos de concentración. Él consiguió, como decía antes, evadirse del campo de Argelès en marzo del 39, buscó a su mujer, que estaba en otro campo más del interior, y visitó a Picasso, bueno, que consiguió papeles para el matrimonio, sobre todo por su amistad con el ministro de Interior francés en aquel momento. Además les proporcionó alojamiento, una estufa que se conoció como la estufa Picasso, y una especie... Este alojamiento se convirtió en una especie de inmueble para artistas, que iban pasando unos y iban saliendo los que ya podían mantenerse, iban entrando otros, en aquel invierno además con esta estufa, ¿no? También estuvo, por ejemplo, está el caso entre los escultores de Apelles Fenosa. Ya conocía a Picasso desde 1923, y bueno, es de los que consigue escapar tras cruzar la frontera de los Pirineos, y lo primero que hace es telegrafiar a Picasso, que le ayudó y fue su protector ya durante toda la ocupación alemana, pues haciéndole encargos y comprándole además mucha obra. De hecho, Apelles Fenosa dijo: Picasso me hizo nacer, se lo debo todo. Joan Rebull es otro de estos casos entre los escultores. Se conocían desde el año 27. Rebull, de hecho, regresa en el 38 a París para bueno, encargarse de la escultura, es el que le va a encargar la escultura de la República para el pabellón español de Nueva York, que después termina. Con este motivo va a París, y lo primero que hace es visitar a Picasso, del cual recibe rápidamente su ayuda. De hecho, la primera exposición individual que hace Rebull en París será en la propia casa de Picasso. Y fueron muy amigos los matrimonios, además, las hijas de Picasso y de él fueron muy amigas. El propio Picasso le compró siempre obra para que se sostuviera como forma de ayuda, y bueno, al final terminan distanciados casi al finalizar la guerra por cierta intervención de Picasso en una de sus obras, y luego Rebull a finales de los años 40 vuelve a España, pero su ayuda fue fundamental para que se sostuviera en aquellos años de la ocupación en Francia. O lo mismo ocurre con Eleuterio Blasco Ferrer, que consigue salir en el 42 de los campos en los que había estado, en el de Vernet y el de Seffon, y va a París, donde logra entrevistarse con Picasso. Este le presentó a varios coleccionistas, le compró obra, y en fin, le sostuvo con diferentes modos de ayuda. Bueno, entre los pintores... Ay, se me olvidó poner esto de Baltasar Lobo, que son las cartas que emiten tanto él como su mujer a Picasso en aquellos momentos para que les prestara ayuda, o nueva ayuda, aparte de la que había tenido anteriormente. Bueno, entre los pintores, decía, podemos destacar casos como el de Manuel Ángeles Ortiz, el de Josep Renau o el de Antonio Rodríguez Luna, ¿no? por concretarnos en algunas, porque la ayuda fue además muy generosa y muy amplia de muchas formas. En el caso de Manuel Ángeles Ortiz, por ejemplo, pues conocía ya antes a Picasso, y Manuel Ángeles Ortiz salió de Barcelona cuando cae la ciudad con Climent, Flores y otros artistas. Bueno, en la frontera del Pertús pues se encuentra con la corresponsal inglesa Nancy Cunard, de la que hablaba antes, y le da sus dibujos para que se los haga llegar a Picasso. Además, Nancy Cunard le da algunas monedas para que pueda escribir a Picasso, y le escribe en aquel momento. Bueno, es apresado y es internado en Saint-Cyprien con Renau, con Gaia, con Luna, Diesta, el doctor Aguirre, etc.
pero al poco tiempo le llegará al campo de concentración un giro postal de 1000 francos desde Picasso. Hay que comentar, y hago un inciso aquí, que en Francia solamente se podía estar de forma libre si uno de estos españoles podía acreditar o que tenía un trabajo y se lo avalaban, o que tenía 1000 francos. Por eso le envía el giro con 1000 francos que él tuvo siempre expuesto en su taller de artista en París. Y no solo mandó 1000 francos para él, sino otros 1000 para su madre y otros 1000 para su hija, a las que acoge en su taller. Incluso, bueno, con estos 1000 francos ya logra salir del campo de concentración Manuel Ángeles Ortiz y bueno, el propio Picasso le está esperando en la estación, le espera en su casa y luego se hará cargo incluso de su madre y de su mujer cuando éste continúe su exilio en Buenos Aires, ¿no? Bueno, entre los otros pintores, por ejemplo, también hablaba del caso de Josep Renau. Si lo estoy haciendo bien. Hablaba también del caso de Josep Renau, que terminó en el campo de Argelès-sur-Mer con sus hermanos Juan y Joanino y Alejandro, y otros creadores como Rodríguez Luna, Climent, Luis Alaminos, Casal Chapí, etc. Bueno, consigue salir del campo de concentración Josep Renau gracias a Margaret Palmer y a los cuáqueros, y gracias sobre todo al dinero que le mandó Picasso. Se instala en París, el propio Renau en Toulouse. Se instala en Toulouse durante 3 meses. Él dice en Arte en Peligro cómo recibió 1.500 francos cada uno de los 3 meses que estuvo en París antes de embarcarse en el Vendôme, que ahora veremos, camino de México. Pero también ayudó a los artistas instalados en Castelnovel, cerca de Carcassona, a su propio hermano Juan Renau, a Luis Alaminos, a Rodríguez Luna, a Enrique Climent, entre otros. Todos ellos habían estado en los campos de Argelès, de Saint-Cyprien, y Picasso, a través de la Asociación de Escritores y Artistas Antifascistas, bueno, consiguió que les prestara su hospitalidad a Arlette Renaud de Juvenel en Castelnovel. Y bueno, aquí estuvieron hasta que pudieron embarcarse en diferentes barcos hacia América. Muy conocido es el caso, sobre todo, por ejemplo, de Rodríguez Luna, que además de estos tiempos en Castelnovel, pues dejó óleos y pinturas de su paso por allí antes de embarcarse en el Vendôme junto a otros miembros de la Junta de Cultura Española rumbo a México. Hacia América también se prodigan mucho las ayudas de Picasso, ¿no? Especialmente los que marcharon a México o a Colombia. Estuvo, por ejemplo, la más conocida, y ya la he citado antes, era la ayuda a esta expedición de la Junta de Cultura Española, en la que Picasso, recordemos que pertenecía, y bueno, él le ayudará a poner rumbo a México. Salen, como he dicho antes, en el Vendôme, el 6 de mayo, llegarán vía Nueva York a México a finales de mayo, pero allí viajaban también bastantes artistas. La Junta ya saben que estaba presidida por Bergamín, y allí estaban los Renau Ballester, por ejemplo. El propio Renau viajaba con su mujer, también pintora, Manuela Ballester, sus 2 cuñadas, su suegra, etc. También Miguel Prieto, Rodríguez Luna, Fernández Balbuena, Emilio Prado, Eduardo Ugarte, etc. La componían esta Junta de Cultura, en definitiva, unos 15 miembros que con sus familias llegaron a ser ya 40 los que componían la expedición, y que desde mi punto de vista hablamos ya de una primera expedición de 40 personas llegadas a México. Bueno, también no solamente estuvo para este tipo de ayuda para ir a América, bueno, sino también para quedarse en Francia, y más en aquellos años de la ocupación. Es el caso de Pedro Flores, de Antoni Clavé o de Carles Fonseguer. Flores, por ejemplo, pues logró escapar tras pasar Le Perthus y llega a Perpiñán, donde conoce al pintor y secretario de alcaldía Martín Vives,
que le promete hacerle una exposición para la que realmente se la hace, por la que sacó pues, 3.000 francos. Mientras Flores pues, es apresado y recluido en el campo de Les Arras, donde conoce a Clavé y a Carles Fonseré. Los 3.000 francos que saca de aquella exposición pues le servirán, se los lleva a Vives, al campo de concentración, y le permitió que salieran los tres, tanto Flores como Clavé como Fonseré. Bueno, luego además una amiga de él, la galerista de Perpiñán, Marie Martín, que tenía una especie de tetería, sala de exposiciones, pues les ayudará a hacer varias exposiciones con la que sacaron dinero, viajar a París, presentarse a Picasso, que bueno, pues les ayudó a poner en regla los papeles de todo, les prestó dinero. Bueno, esta ayuda que, como digo, ya es muy común al resto de los artistas. Pero también ayudó a artistas franceses, como es el caso, por poner alguno, de Benjamín Pérez y Remedios Varo, por ejemplo. Como saben, pues Pérez había marchado en el 36 a Barcelona para luchar con el POUM, y es en este momento cuando conoce a Remedios Varo, la pintora Remedios Varo, y luego regresan a París en el 37, bueno, pero sus militancias les llevarán a la cárcel, y él mismo les ayudó prestándoles 2.000 francos, luego 1.000 francos, el dinero además está muy especificado, tanto para salir de la cárcel como luego para residir en Francia y sobre todo para marchar a Marsella y luego vía Casablanca terminar en México. Con todo esto, claro, llegamos ya al prestigio que una vez acabada la ocupación tendría, tras el armisticio, tendría Picasso entre los artistas. Bien, pues Francia, pues ya sabemos que había quedado dividida entre la zona ocupada y la zona nominalmente libre, ¿no? Y su prestigio en estos primeros años de la Segunda Guerra Mundial aumentó sobre todo fuera de Francia, y sobre todo gracias a estos artistas que había ayudado antes. Es así como, por ejemplo, entre los exiliados escribieron monografías en esos años de la Segunda Guerra Mundial. Jean Merli, que publica su monografía sobre Picasso en Buenos Aires en el 42, Ceferino Palencia publica otra en el 45 en México, el propio Larrea publica su libro sobre el Guernica en el 47, además se hacen exposiciones como la que he citado anteriormente de la Casa de Cultura de México en 1940, la Sociedad de Arte Moderno de México le dedica otra exposición en 1944, y además con textos siempre de los exiliados, de Moreno Villa, de Renaud, de Agustín Lazo, Carlos Mérida, por ejemplo, también. Y sin embargo, pues en la Francia ocupada pues fueron años oscuros que relatan, por ejemplo, González Ruano o Sebastián Gach o la propia Mercedes Guillén, bueno, lo mal que lo pasa Picasso en esos años. De modo que cuando llega la liberación en 1944 y se hace el Salón de Otoño, conocido como el Salón de la Liberación, inaugurado el 6 de octubre del 44, bueno, pues Picasso se convierte en ese momento, por su ayuda a la resistencia, a los exiliados, se convierte en símbolo político y artístico, y su reconocimiento se ve muy claramente en este salón, que le invita a exponer. Prácticamente le hace una monográfica con más de 60 obras en la exposición, y luego un añadido que casi era el resto de los pintores. Incluso Picasso, como agradecimiento a todo esto, se siente profundamente conmovido y se afilia al Partido Comunista Francés, justo cuando se le hace bueno, pues este homenaje en el Salón de la Liberación del 44. Bueno, Picasso mismo apoyará a partir de aquí también a los que van saliendo también de los campos de concentración, como los que salen de los campos de concentración nazi, como es el caso de Eduardo Muñoz, Lalo Muñoz, como se le conoce en Valencia, al que le ayuda a exponer también en este pabellón de la Liberación. Incluso le dice tú en el centro y mis obras a los lados, para realzar su propia obra, pero también otros pintores como Miguel García Vivancos, un pintor naif de estos momentos, o por ejemplo también un oficial de la 9, que es la compañía que entra en París, Mariano Miguel, que será su secretario
para ayuda a los exiliados desde 1944 y cuando muera Jaume Sabartés en el 69 será quien le sustituya como secretario, y era de los que habían entrado en París con la 9. Y bien, también continuó pues apoyando a los españoles. De hecho se crea lo que se llama la segunda escuela de París después de la guerra, que siempre aparecía este coro de artistas por el taller de Picasso. Picasso además en estos momentos pues aceptó también múltiples nombramientos, como la presidencia de honor de la Comisión Mixta Antifascista de Refugiados, impulsada desde Nueva York, y a la que hizo donativos en 1944, en el 48, en el 50, etcétera, para su mantenimiento. También hizo numerosas litografías para las que incluso cedió los derechos, como en el 44, sobre todo en el 44, especialmente como solidaridad para el Partido Comunista francés y para ayuda y auxilio de los exiliados españoles. Además, en septiembre del 44, se funda la Unión de Intelectuales Españoles y se le nombra socio de honor. Los artistas mismos, tras todo este apoyo y ayuda que habían tenido de él, pues firmaron casi todos los que estaban por aquel entonces en París una conocida carta de reconocimiento a Picasso por toda esta ayuda, que firman pues, Flores, Peinado, Óscar Domínguez, Rebull, Parra, Castañer, Condoy, Baltasar Lobo, Grausala, Luis Fernández, Mateo Hernández, Clavé, Fenosa, etcétera, etcétera, dándoles las gracias. Y Picasso, de hecho, se convierte a partir de este momento en una especie de faro, de gran símbolo y de referente de apoyo a los exiliados españoles y a la causa republicana, que se mantiene con diferente intensidad prácticamente hasta su muerte en 1973. Hace además en estos momentos Picasso muchas exposiciones con los artistas de la llamada Escuela Española de París para apoyarles en sus... bueno, es al revés, o algo estoy haciendo mal. Vale. Para ayudarles en sus exposiciones, como la de algunos pintores españoles de la Escuela de París, que patrocinó precisamente la Unión de Intelectuales Españoles y que se abre en la Galería Gauss en junio del 45, o la exposición de arte catalán moderno, la Galería Alta Arriba, también en junio del 45, esta última a beneficio de las víctimas españolas del nazismo, tras lo de los campos de concentración nazi. En fin, y muchas otras. Y además, él mismo se prestó también para ayudar a la propia diplomacia de la República. Porque, como saben, en agosto del 45 pues, se reúnen en México las Cortes Republicanas y, bueno, pues nombran presidente de las Cortes a Diego Martínez Barrio, que manda a formar gobierno a José Giral. No, en febrero del 46, este gobierno, el gobierno de Giral, pues se traslada a París y solicita ayuda a los artistas españoles para las tareas diplomáticas. Ya saben ustedes que primero se lleva la exposición cita y luego se plantea los fines políticos y económicos, que son los que interesan. Bueno, pues este es un modo también, se pidió a los artistas también para hacer esta presencia del gobierno español en el exilio. Y quizá la más conocida de todas estas exposiciones que tienen ese halo diplomático fue la exposición precisamente titulada Arte de la España Republicana, artistas españoles de la Escuela de París. Bueno, esto es sobre las Cortes de México. Y esta es la exposición inaugurada en enero de 1946 en Praga, presentada por el presidente checo Eduard Boris, que luego viajaría también a Moravia, a Bratislava, en Eslovaquia, y a diferentes lugares. Los mismos artistas viajaron para allí, y por supuesto Picasso siempre en cabeza de todas estas exposiciones y con más obra y representación que el resto, por lo que ello prestigiaba. Pero no solamente fue esta exposición, que serán fuera de Francia o en otros lugares que mantendrán relaciones con la República en el exilio, sino también
dentro del propio París. Por ejemplo, se haría la exposición de artes plásticas que harán en la Galería Visconti en febrero del 46, en este caso organizada por el Comité de Coordinación Artística Franco-Española, presidido por el propio Picasso, la de artistas ibéricos, también de la Escuela Española de París, en junio del 46, y otras tantas, incluso no solamente en la zona de París, que fue donde ya se movió. Como saben, también dentro de Francia hay dos grandes núcleos de artistas, uno de ellos es París y el otro es Toulouse. El de Toulouse pues, eran republicanos de base más popular, simpatías anarcosindicalistas, libertarias, y en definitiva tenían también menos influencia de Picasso y la llamada Escuela Internacional de París. Bueno, también les prestó su ayuda Picasso, sobre todo a partir de 1947, de la pionera exposición que se inauguró en febrero de 1947, exposición de arte española en el exilio, que generó un ciclo de celebraciones cada 5 años. Fueron organizadas por el Movimiento Libertario Español, la CNT, Solidaridad Internacional Antifascista, la SIA, y se celebraron siempre en la Cámara de Comercio de Toulouse. Picasso participó en la del 47, en la del 52, ya no participa en la del 56, pero sí la apoya desde fuera. Y bueno, continuó también su compromiso, como saben, de diferentes modos, siempre con las causas, con diferentes causas, como la que vemos ahora mismo en pantalla. Crea en el 49 el símbolo de la paz para el Congreso Mundial de la Paz, que se celebra en el 49, y de hecho, si queremos seguir, por ejemplo, cómo es este apoyo, que también va decreciendo con los años, que cuando él se va, cada vez va siendo más ensimismado, pues su trayecto se puede seguir muy bien en los años 50 a través de su oposición a las bienales hispanoamericanas de arte. A ver, no. Lo estoy haciendo mal. Aquí. Bueno, de las exposiciones hispanoamericanas de arte que fueron convocadas por el gobierno franquista. La primera de ellas se inaugura en Madrid en 1951, pero tuvo una amplia reacción en Francia previamente, con un manifiesto firmado por Picasso y Baltasar Lobo por el comité organizador, llamando a todos los artistas españoles y latinoamericanos a crear exposiciones contra Bienal, como se las conoció en España, en las diferentes grandes capitales latinoamericanas y en París. Bueno, él mismo no solamente firmó Picasso, me refiero, no solamente firmó esto, sino que participó en la exposición contra Bienal de París, hizo el cartel de la exposición, que es el que ves en pantalla, un Don Quijote y un Sancho Panza con una paloma de la paz, que bueno, tendrá lugar en la Galería Henry III, mientras en España se celebraba la Gran Bienal Hispanoamericana del año 51. Bueno, es un momento, además, estos años 50, también de nueva concienciación de Picasso. Es el momento en el que pinta, aquí tienen bueno, más sobre algunos participantes en esta Contrabienal de París. Fue publicado también el manifiesto en España, en la revista Cuadernos Hispanoamericanos, ha llegado Correo Literario, perdón, también en Cuadernos Hispanoamericanos. Y bueno, digo que es un momento también de concienciación, es el momento en que pinta, por ejemplo, la matanza de Corea del 51, o los frescos de Valory, o el retrato de Stalin cuando muere en el 73. También en la segunda Bienal Hispanoamericana, por ejemplo, va a apoyar las antibienales de los artistas cubanos. La primera se celebra en Madrid, según los estatutos. Una tenía que celebrarse en España, la siguiente en un país americano y volvió a España. Bueno, pues en la de La Habana, Picasso se solidariza también con los artistas antibienalistas. Pero ya en la tercera Bienal Hispanoamericana, celebrada en Barcelona en el 55,
Picasso no solamente no participará, sino que en la misma exposición de Barcelona del 55 se presentaron una exposición retrospectiva sobre él, nada menos que de 57 obras. Bueno, además esta exposición viajó luego en forma antológica a Ginebra y tampoco ya dijo nada ni se opuso como se había opuesto a las anteriores. Irá mitigando a partir de ese momento su apoyo y sobre todo su presencia pública. Y también es cierto que a partir ya de los años 60 y 70, pues los exiliados españoles en Francia empiezan incluso a hacer viajes de tanteo a España, a ver qué ocurría, si llegaban. Pero Picasso, en definitiva, pues ya que fue quedando para estos exiliados, pues como un símbolo, como decía antes, como un faro, como una forma de prestigiar sus acciones fuera de España, que les acompañó siempre y al que siempre le reconocieron en cualquier texto que vean de exiliados españoles, de artistas, etcétera, toda esta ayuda. Bueno, muchas gracias.